¿Para qué deberíamos de orar si Dios siempre hace su voluntad? Es más, tenemos un Dios bueno que siempre hace lo bueno. Y aunado a eso, también conoce el futuro y lo puede manejar a su conveniencia. Entonces, ¿cuál es la razón de orar? ¿Cuál es la razón de hablarle a alguien más de Dios? ¿Cuál sería la razón de hacer inclusive todas las cosas? Esta es una pregunta muy interesante que a veces nos llega en el corazón. Existe una situación clave en nuestra vida, y es que cuando nacemos de nuevo tenemos un despertar espiritual, justamente a lo que se refería Jesús con Nicodemo, y empieza justamente ese jaloneo entre nuestra vida de este mundo y la vida espiritual. Sin embargo, hay algo muy claro que no debemos de olvidar, y es justamente el orden prescrito por Dios. Y aunado a eso, hay muchas razones interesantes para hacerlo. Vamos a leer un versículo ya que la Biblia habla de la importancia de la oración. A Colosenses 2:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y si seguimos al siguiente versículo, incluso aumenta más la información. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En este momento vemos a Pablo justamente hablando, no solamente desde una prisión terrenal, sino él justamente se sentía en esa lucha de entender y explicar justamente cómo debería de ser una situación entendible para todos. Esta situación tiene muchas vertientes interesantes. Primera, el orden que ha dejado Dios en este mundo. Si nosotros fuéramos contra ese orden, decir que la oración no tiene una situación de beneficio, inclusive para nosotros, sería como tener hambre y no comer, porque Dios también nos hubiera podido hacer justamente en una situación donde no necesitaríamos comida para sobrevivir, inclusive lo tendríamos que hacer por placer, pero no es así. O inclusive, ¿para qué tendríamos que bañarnos si Dios nos hubiera hecho para que nuestro cuerpo estuviera limpio siempre o no fuera necesario? Sin embargo, no es así. Así que extender esta situación por primer orden afecta no solamente la lógica, sino la autoridad de Dios. El segundo punto es que asimismo Dios dispone no solamente los métodos, sino también los medios. Es decir, tú tienes una participación directa y activa en todo el ministerio de Dios en este mundo. Y cuando nosotros nos encontramos con Él, ya no seguimos nuestros propósitos, sino los de Él. Y alinearnos a su voluntad, al orden preestablecido y a todos sus propósitos, nos hace justamente actuar en pos de Él. Otra parte interesante es que la oración solamente ayuda a estas dos circunstancias, sino que muchas veces nosotros creemos que en la oración nosotros podemos cambiar a Dios, y no. Lo que hace la oración es alinearnos a nosotros con la voluntad de Dios, entender, darnos fuerza en la tentación y muchas cosas más. Cosa inclusive que vimos a Jesús. Jesús dijo mucho acerca de la oración, inclusive ahí en Getsemaní, momentos antes de ser crucificado, veíamos a un Jesús exaltado, sudando sangre. Tal vez si tú lo vieras no creerías que fuera justamente un hombre que al día siguiente tendría toda la autoridad del mundo para entregarse, porque no se lo llevaron, él se entregó. Y en este momento vemos a sus discípulos dormidos, y nosotros podríamos pensar que los discípulos eran los valientes, los buenos, pero no oraron. Y al día siguiente la escena es curiosa. Todos los discípulos huyeron a la primera de cambio, y Jesús se mostró implacable, siguiendo la voluntad de Dios, entendiendo los propósitos divinos, y nos dejó no solamente
la salvación, la gracia, su vida, sino el camino para todos nosotros. La oración puede ser en cualquier momento en tu vida. Tal vez muchos piensan que en un lugar, en una situación, pero puede ser en voz baja en el transporte, tal vez cocinando un alimento, tal vez en voz alta en tu cuarto o a solas, tal vez en la iglesia, tal vez corriendo en las mañanas, haciendo un deporte. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que tener a Dios presentes en nuestra vida, y no se trata justamente de cumplir un día, una fecha, una hora, tal vez 20 minutos de oración al día, sino de saber lo importante, necesario, que es tener a Dios en todo momento de nuestra vida, forjando esa dependencia clave de nosotros hacia Él, conociendo la verdad, el camino, la luz, la única puerta que existe, y es Él. Sin la oración no tendríamos nada de esto. Inclusive Dios no solamente lo insistió para que Él ganara algo, todo esto es para nosotros. Inclusive si tú te volteas a tu alrededor, todo lo que tienes alrededor está hecho para nosotros. Y ahora sí, poder entender justamente el orden que dejó Dios nos hace tener justamente ese accionar conforme a Él, conociendo la verdad, teniendo libertad, porque créeme, solo en Él tenemos la luz de este mundo. Aceptemos que Jesús es nuestro Salvador, pagando algo que tú y yo no podíamos pagar, por gracia, por ese regalo inmerecido, por esa cruz que estaba hecha a nuestra medida y no a la de Él. Él bebió la copa de ira que era para nosotros, y nosotros lo único que debemos de hacer es aceptar su amor, empezar a caminar con Él. Ora diario, lee la palabra, háblale a alguien más de Dios, conoce la verdad. Acuérdate que este mundo a veces nos lleva a situaciones difíciles, y que justamente este caminar a veces en tinieblas, difícil, desolado, en soledad, no es lo que debiera de ser. Somos nosotros engañados por el enemigo, engañados por el pecado, que seguimos presos, ahora sí, esclavos justamente a la maldad. Así que aceptemos que no lo podemos cambiar, pero Dios sí. Ten comunicación con Él, ten una relación con Él, y conocerás al Dios vivo de la Escritura hoy. Bendiciones a todos.